¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a Salvando la Guardia. Yo soy el Dr. Oscar y esto es el tema de crisis hipertensivas. ¿Cómo manejarlas? Doctor, llegó un paciente con evento vascular cerebral y traía 200/110 de DA. Pero no se preocupe, ya le bajé la presión a 120/80. Mi primera chamba. Una crisis hipertensiva se define como aquella elevación aguda de las cifras de presión arterial que pueden ocasionar alteraciones ya sea funcionales o estructurales en diferentes órganos bien. Las cifras para definir una crisis hipertensiva serían arriba o igual de 180 milímetros de mercurio de sistólica o arriba o igual de 120 milímetros de mercurio de diastólica, cualquiera de esas dos. ¿Okay? Tenemos dos subtipos de crisis hipertensivas. Una, que es la urgencia hipertensiva, que está definida cuando simplemente se elevó la TA pero que no hay daño a órgano blanco. Y una emergencia hipertensiva, que el daño a órgano blanco está presente, a cualquiera de esos. A corazón, a riñón, a cerebro, a lo que ustedes quieran, y entonces se define como emergencia hipertensiva. Se cree que alrededor de 1 a 2% de las personas con hipertensión arterial sistémica va a desarrollar en algún momento una crisis hipertensiva. De esas, 3/4 corresponden a urgencias hipertensivas y solo 1/4 a emergencias hipertensivas. ¿Y cuál es el problema con tratar una crisis hipertensiva? Bueno, no en todos los escenarios podemos disminuir de golpe las cifras de tensión arterial. ¿Por qué? Porque digamos que el cuerpo y esos órganos ya se acostumbraron a recibir cierta cantidad de sangre. Y si por algo le disminuimos de manera abrupta esa cantidad que estaba recibiendo, tenemos el riesgo de que presenten algún tipo de isquemia, en cualquier parte, en corazón, en cerebro o algo, y es más dañino a veces incluso que lo que tenía de elevación de presión arterial. Antes solía decirse que para una emergencia hipertensiva, cualquiera que fuera, se bajaban las cifras de presión arterial alrededor de 20-25% en la primera hora. Actualmente se sabe que es órgano específico, es decir, dependiendo de la asociación que esté presentando la emergencia hipertensiva, van a ser si lo disminuyes rápido, si lo disminuyes más lento y cuánto y con qué fármaco. Por el lado de las urgencias hipertensivas, bueno, la mayoría tratan de resolverse en 24 a 48 horas de una manera más gradual. ¿En qué condiciones estaría totalmente prohibido y contraindicado disminuir de manera súbita la presión arterial? Bueno, en aquellos casos en los que principalmente el cerebro ya está demasiado acostumbrado o necesita de ese aumento de la presión para poder seguir recibiendo flujo sanguíneo. En este caso está contraindicado el descenso súbito de la presión arterial en eventos vasculares cerebrales, ya sea isquémicos o hemorrágicos, o en pacientes que tengan aumento de la presión intracraneal. ¿Y en qué pacientes o en qué casos sí está totalmente indicado un descenso, digamos, rápido de la presión arterial? Bueno, en pacientes con preeclampsia o eclampsia, en pacientes con disección aórtica aguda y en aquellos pacientes que tengan una crisis hipertensiva por feocromocitoma. Lo primero que vamos a hacer es una anamnesis dirigida, es decir, tratar de buscar datos que te orienten a qué le está ocurriendo al paciente. Si a lo mejor tiene dolor en el pecho, que te hable de un infarto agudo del miocardio, o en la espalda, que te hable de una disección aórtica, o que tenga dificultad para respirar, como en el edema agudo pulmonar. Hay que buscar datos específicos en la exploración física que sugieran datos de hipertensión endocranial o que te sugieran alguna otra cosa como el cambio entre la diferencia entre pulsos de ambas extremidades. ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a solicitar? Bueno, exámenes básicos como biometría hemática completa, electrolitos séricos como sodio y potasio, glucosa y creatinina sérica, colesterol y triglicéridos y algunos otros auxiliares como electrocardiograma y una placa de tórax. Hay algunos estudios específicos que se van a solicitar de acuerdo al problema que estén presentando. Por ejemplo, vamos a solicitar en el caso de sospecha de un infarto al miocardio, la placa de tórax, el electrocardiograma y además enzimas cardíacas. En el caso de edema agudo pulmonar podemos utilizar la placa de tórax y también solicitar un ecocardiograma, por ejemplo. En el caso de presentar alguna disección aórtica, solicitaríamos una angio-TAC, ya sea de abdomen y o de tórax, y también vamos a solicitar, por ejemplo, un ecocardiograma. Para cuando se sospeche de un evento vascular cerebral, vamos a solicitar una tomografía simple de cráneo. Y en el caso de que sospechemos de que tiene alguna intoxicación por estimulantes como anfetamina o cocaína, vamos a solicitar un perfil toxicológico. Y por último, si sospecháramos de un feocromocitoma, pediríamos metanefrinas en orina de 24 horas.
Para el manejo de una urgencia hipertensiva, recordemos en la que no hay daño a órgano blanco, vamos a intentar hacer un tratamiento farmacológico por vía oral y de preferencia de manera ambulatoria, es decir, el paciente no necesita estar hospitalizado. Recordemos que podemos hacer una disminución gradual en 24 a 48 horas y si el paciente ya se conocía hipertenso, pues nada más hay que a veces hacer reintensificación del esquema que tenía, a veces reiniciarlo si es que lo había suspendido o ajuste de eso y posteriormente seguimiento para verificar que efectivamente ya se controló. En el caso de que tengamos o sospechemos de una emergencia hipertensiva en la cual sí hay daño a órgano blanco, vamos a solicitar los estudios básicos y específicos de acuerdo a cada caso. Vamos a intentar solicitar la valoración por un especialista como alguien de medicina intensiva y vamos a hospitalizar al paciente. En las emergencias hipertensivas ya no tendemos a utilizar los fármacos vía oral. Se prefiere el uso de fármacos intravenosos que sean de infusión o perfusión continua y que sean de duración corta y multitulables. Esto nos permite controlar de manera más precisa las cifras de tensión arterial y qué tanto vamos disminuyéndolas. En una emergencia hipertensiva asociada a disección aórtica, vamos a tener como metas disminución de la sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio y de la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto en un periodo de 20 minutos. Los fármacos de primera elección son labetalol o esmolol y podemos agregar, si es que no alcanzamos a controlar esas metas, nitroprusiato de sodio o nitroglicerina. Primero agregamos el beta bloqueador y después el vasodilatador. En una emergencia hipertensiva asociada a edema agudo pulmonar cardiogénico, vamos a disminuir la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio lo más pronto que podamos. Y los fármacos de primera elección es furosemida más nitroprusiato de sodio o nitroglicerina. Es importante saber que los beta bloqueadores están contraindicados cuando tenemos una insuficiencia cardíaca en un estado descompensado o agudo. En una emergencia hipertensiva que se asocia a encefalopatía hipertensiva, vamos a disminuir la presión arterial media de 20 a 25% lo más pronto que podamos y vamos a utilizar de primera línea labetalol y de segunda línea nitroprusiato de sodio. En una emergencia hipertensiva asociada a un evento vascular cerebral de tipo isquémico, vamos a subdividirla en dos clases. La primera clase es aquellos pacientes que no son candidatos a trombólisis. En ellos solo vamos a iniciar tratamiento antihipertensivo cuando superen las cifras de 220 de sistólica o de 120 de diastólica. En ellos la meta va a ser disminuir la presión arterial media más o menos un 15% en un transcurso de 24 horas. En aquellos pacientes que tengan o que sean candidatos a trombólisis, vamos a tratar de disminuir las cifras de tensión arterial a menos de 185 de sistólica y menos de 110 de diastólica. Es importante que para ambos casos vamos a utilizar tratamiento de primera línea labetalol. En una emergencia hipertensiva asociada a una hemorragia cerebral, solo vamos a disminuir la presión arterial cuando la sistólica esté arriba de 220 milímetros de mercurio. Y el objetivo es tratar de disminuirlo de manera cuidadosa a menos de 180 milímetros de mercurio con un fármaco como labetalol. En el caso de una emergencia hipertensiva asociada a hipertensión maligna, el objetivo es disminuir la presión arterial media de 20 a 25% en un periodo de varias horas. Primera línea de tratamiento labetalol, segunda línea de tratamiento nitroprusiato de sodio. En la emergencia hipertensiva que se asocia a un evento coronario agudo o un síndrome coronario agudo, vamos a tener como meta la disminución de la sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio lo más pronto que podamos. De tratamientos de primera línea podemos utilizar nitroglicerina, labetalol o esmolol. Como segunda línea podremos utilizar dinitrato de isosorbide. Recordemos que está contraindicado el uso de beta bloqueadores en aquellos pacientes que tengan bradicardia, insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, algún tipo de bloqueo segundo y tercer grado y cuando tenemos algún paciente que tiene hiperreactividad bronquial, como asmáticos. Y en el caso de aquellos pacientes que presentan una emergencia hipertensiva por una intoxicación por algún tipo de estimulante, como cocaína, metanfetaminas, etc., el tratamiento de primera elección es el uso de benzodiazepinas. Si por algo no logramos el control de la presión arterial, entonces podríamos utilizar algún tipo de antihipertensivo como nitroprusiato de sodio. Entonces, no se les olvide, el tratamiento de la hipertensión es importante, hacerlo rápido y bien, pero no tan rápido que pueda poner en riesgo la perfusión de los diferentes órganos. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.